bueno, estamos de vuelta en Bisagra. Ahora vamos a hablar del mes de la memoria y las actividades que se van a llevar a cabo por eso. Y hoy tenemos una invitada. Eh, la invitada es Jessie Murphy, de la Red por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Jessy? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por estos minutitos. Estábamos acá charlando fuera del aire con la pibada sobre el tema de las fechas, ¿no? Porque es un mes muy particular en Argentina y la dictadura tiene por lo menos tres hitos que la gran mayoría conoce, uno es, por ejemplo, cuándo empezó, que por eso es el 24 de marzo un día de feriado nacional, menos mal, que es cuando empezó la dictadura en el año 76. Hablábamos también, te cuento y te traslado de dónde venimos en la charla previa a la entrevista con vos, del Dale, Mundial buenísimo. 78 y de la Guerra de Malvinas del 82. Todo eso lo tienen claro los pibes que están marcados en lo que fue la dictadura en Argentina, Jessy. Buenísimo. Acá, José y Ámbar prepararon un par de preguntas para hacerte sobre este mes tan importante para nuestra identidad e historia en Argentina. Y Buenísimo. bueno, hola. Hola, ¿cómo Eh, va? ¿Qué se hace para recordarlo? Bueno, ¿qué se hace acá en Puerto Madryn? ¿Quisieran saber? Claro. Bien. Bueno, les cuento que acá en Madrid nosotros venimos hace un tiempito teniendo unas reuniones abiertas a la comunidad, distintas organizaciones, colectivos, grupos culturales, espacios, o sea, gente de la sociedad civil y demás que quiera aportar a pensar esta fecha. Y un poco en ese marco de esas reuniones abiertas que ya hicimos dos, bueno, fuimos ahí pensando, además de la movilización el 24 de marzo, qué otras iniciativas y qué otras actividades y demás podíamos generar en la comunidad como para interpelar acerca de la fecha, para generar también participación, para como encontrarnos con otros y con otras también en estas fechas, en años tan particulares también, abrazarnos un poco y demás. Y bueno, y en ese marco las reuniones abiertas fueron de mucha convocatoria, participaron, como les decía, distintas organizaciones, espacios culturales, organizaciones políticas, sociales y demás, y sacamos una agenda de varias actividades. ¿Quieren que se las nombre o parece Sí, sí. bien? Buenísimo. Bueno, este sábado, por ejemplo, mañana iniciamos las actividades con una intervención artística y colectiva en la Plaza de la Memoria. ¿Vieron la que queda ahí enfrente del muelle? Ujú. Bueno, ahí va a haber una intervención artística y colectiva como para intervenir y pintar y dejar linda la plaza. El jueves 20 en ATECH, en el sindicato docente, a las 6:30 de la tarde, se va a pasar un documental sobre que pensó una organización del espacio más de LGQTBI más y demás, y se va a pasar ese documental que se llama Los hilos invisibles, eh, y bueno, la idea es poder a partir de ese documental reflexionar y armar colectivamente también una cartelería y demás para la marcha. El viernes 21 en el Teatro de la Rosada, vieron que ahí funciona el espacio Inca, donde a veces se pasan pelis. Bueno, el 21 a las 9 de la noche, ahí se va a pasar el documental sobre Norita Cortiñas, que es bastante reciente, sobre la vida de ella, que fue una referente muy importante de madres de Plaza de Mayo. El sábado 22 en el Centro Cultural El Páramo, que queda en Paulina Escardó, ahí al 247. A las 20 horas va a haber una varieté cultural que se llama Los Vagones que solo transportan humo. El domingo 23 en Casa Q, que queda en Juan B. Justo y Origones, ahí a las 21 horas también va a haber una vigilia cultural por la memoria. Y bueno, después el miércoles 26 se va a hacer una charla en el Instituto Superior de Formación Docente 803, es sobre la operativa Independencia y la escuelita de Fama y Ya. El 29 en el Teatro El Muelle va a haber una obra de teatro que se llama Intangible a las 9 de la noche. Y el 31 la presentación del libro La canción de todos de Mario Cubura en la Universidad de Chubut. Bueno, esas son como un montón de actividades que espero que queden ahí anotaditas. Y Ujú. obviamente el lunes 24 de marzo, bueno, que es feriado,
nos concentramos a las 3:30 de la tarde en la plazoleta esta de la memoria para hacer actividades artísticas, y va a haber intervenciones culturales, y concentramos a las 5:30 de la tarde para marchar a las 6, el mismo 24, concentramos ahí en la plaza y termina en la Plaza de la Memoria. Se hizo medio extenso, pero bueno, como verán son un montón de actividades. No, está bien, son un montón de actividades. Vamos a ir soltando de a poco en los flyers y para que quede más registrado para el que quiera ir, que por el tema horarios y todo para participar. Sí. Acá te paso también con Ámbar, que tiene alguna preguntita. Dale. Te iba a preguntar por qué se juntan ahí al lado del Teatro del Muelle. Bien, esa plaza, bueno, es un espacio, vieron que es como toda esa, podríamos decir, como ese sector de Puerto Madryn, es un lugar donde está muy presente, o sea, es como un sitio de memoria en algún sentido. Bueno, en distintos lugares, en distintas ciudades, hay como lo que se llaman sitios de memoria, que son espacios justamente para bueno, recordar nuestro pasado, para intervenir, para generar distintas... Bueno, vieron que enfrente de esa plaza también está el contador de nietes que van apareciendo. Hay que actualizarlo, Jessy. Por Ya está suerte. actualizado. Sí. ¿Cómo? Ya está actualizado, hace poquito se actualizó. Ah, no sabía, mirá qué bueno. Porque, Sí, ya porque, está el número actualizado. porque, ¿cuándo fue? ¿Qué número era el anterior? Por suerte hubo que actualizarlo, ¿no? Claro, en realidad hubo un número que no llegó porque viste que aparecieron dos juntos. Dos pegaditos, sí. Claro, entonces quedó en 139, si no me equivoco. Bien. Estoy malísima recordando, pero sí, 139. Bueno, entonces ese vendría a ser como nuestro sitio de memoria, Sí. un poco en donde está, ¿no?, ese pasado reciente como bastante presente desde las intervenciones de los murales. Fíjense que al ladito del Teatro del Muelle también está el mural del derecho a la identidad de abuelas, tenemos la plazoleta, es como un sitio de memoria en la ciudad, y por eso, porque está ahí como bastante presente desde las intervenciones en murales, desde el contador de nietos y demás, es que en general las marchas del 24 se inician y terminan ahí, digamos, ¿no? Que es como un poco nuestro sitio de memoria en la ciudad. Sí, hay un montón de actividades y no sé si lo tenía por preguntar ahí las chicas, pero me mando a miedo de pisarles la pregunta, pero siempre es una fecha que en Madrid se marcha con ganas y con mucha gente, cosa que a veces, o que no siempre sucede con otras movilizaciones, pero siempre suele ser una marcha masiva y además que convoca a diferentes sectores, la del Día de la Memoria, ¿no? Ya hace tiempo que viene siendo así. Sí, sí, a ver, me parece también que desde por ahí que asumió este último gobierno hay como también una como mayor necesidad, ¿no?, de defender algunos ideales también que tenían muchos y muchas de esos desaparecidos y desaparecidas. Estamos en un contexto en donde por ahí hay una disputa por la memoria, ¿no?, de ese pasado y por la memoria colectiva, y me parece que eso obviamente también hay que redoblar la apuesta y los esfuerzos para encontrarnos en la calle para defender nuestra memoria, digamos, y para también un poco eso, no naturalizar algunas prácticas que, bueno, que son en algún sentido bastante similares también, ¿no? Algunas violencias y crueldades que estamos viendo hoy, algunos discursos que son muy negacionistas y hasta reivindicadores de ese pasado y de lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, me parece que también, sin dudas, a ver, yo vivo hace 4 añitos nomás en Madrid, soy de Rawson, en verdad. Ajá. Pero bueno, sí, la verdad que es re linda la fecha porque se nota que hay una sociedad que está, digamos, movilizada y digamos, que se hace un poco carne de esta agenda, digamos, pero me parece que también en los últimos, sobre todo desde que asumió el último gobierno, vieron que tiene como una clara vocación de disputar la memoria sobre ese pasado, desde discursos y planteos negacionistas y demás. Me parece que ahí también hay como otro llamado, ¿no?, a la sociedad a activar y a agenciar y a movilizar en esta fecha, ¿no? No sé si respondí. Sí, sí. Estoy medio vueltera por ahí. No, perfecto, me quedo callado para darle lugar a la chica. Ahí va. Y bueno, te quería preguntar, ¿por qué es tan importante recordar estas fechas? Bien. A ver,
yo creo que hay varias cosas, ¿no? No hay una única cuestión por la que sea importante. Justo hoy leía una nota, vieron, que recuperaba la frase de un filósofo que era algo así como lo que no se nombra no existe. Bueno, Sí, y decía esto, ¿no? Como que también lo que no se recuerda no existe, ¿no? Que sin memoria también como sociedad, ¿no? Hay cosas que van a, sin el ejercicio de la memoria, sin realmente esforzarnos en recordar y en generar instancias de recuerdo y justamente de construcción de la memoria colectiva, bueno, justamente, ¿no? Sin memoria, sin recordar, las cosas pareciera que no existen y lo que planteaba no me acuerdo ahora quién era, la nota que leí en Tiempo Argentino, que decía, bueno, sin memoria hay cosas que ya fracasaron en el pasado que aparecen como novedad, ¿no? Por ejemplo, la gestión económica, las políticas de ajuste, un tal cual. montón ¿no? de cosas que hoy estamos viendo, Mm, la violencia institucional a la que nos estamos nuevamente como de repente pareciera que acostumbrando, ¿no? Hay un montón de cosas que no son novedad en nuestro país, ¿no? Que han pasado en otros periodos históricos, en otros momentos y en otros gobiernos, en algunos casos elegidos democráticamente y en otros casos no. Y justamente, ¿no? La importancia de esta fecha me parece que es porque lo que no se recuerda no existe y porque recordar sirve para no repetir, para no, creo que ahí hay una clave muy importante, digamos, esta efeméride o este feriado, no es un feriado para digo, obviamente, ¿no? Irnos de vacaciones y cosas, sino también tiene que claro. ver mucho con poner, ¿no? Con obligarnos a sentarnos en esta fecha a pensar en lo que pasó para que no se repitan algunas cosas o para que no nos no volvamos a naturalizar, ¿no? Como, y creo que hoy está un poco, me parece como que es muy importante poder, digamos, comprometernos con esta fecha porque hay lamentablemente muchas cosas que estamos viendo desde el accionar de las fuerzas de seguridad, desde las políticas de seguridad de este gobierno, desde la violencia institucional, desde discursos de crueldad, de odio, desde el negacionismo, un montón de cosas que son una continuidad. Y que si como sociedad no, en esta fecha no nos ponemos justamente a ejercitar la memoria sobre ese pasado y a disputarla, bueno, lamentablemente se pueden repetir un montón de crueldades y de cosas que ya pasaron en nuestro país. Y no sé, por lo menos es interesante eso, ¿no? Como encontrarnos y poder, no sé, no sé si respondí. La pregunta era, Sí, ¿por qué era importante recordar, no? Ah, sí, Ujú. estuvimos charlando porque por ahí, por más sí, que a nosotros nos parece importante, es medio subjetivo por qué es, si bien en general estamos sí. de acuerdo, pero bueno, surgió esa Sí. pregunta de las chicas para... No, y después por ahí Sí, algo que puedo sumar a eso de por qué también es importante recordar. sí, Yo, como les decía al principio, participo del nodo de la Red por la Identidad de acá de abuelas, y las abuelas están viejitas, ¿no? Entonces también sí, es importante, me parece, como recordar en esta fecha y asumirnos como sujetos también históricos, ¿no? En esta fecha, y no como individuos, que me parece que hay también un llamado en este momento, en esta etapa histórica, de todo el tiempo individualizarnos o a pensarnos como yo individuos, y ujú, creo que son fechas que nos invitan a pensarnos más colectivamente como sociedad, a pensarnos como sujetos históricos de derechos, sujetos históricos eh, que, digamos, hemos llegado acá producto de eso, de una historia y de otras personas en otros momentos que se organizaron para que hoy estemos acá con ciertos derechos, ¿no? ujú. Eh, y me parece que es una fecha eso, ¿no? Que invita al encuentro más, a corrernos un poco del yo individuo y a pensarnos como sujetos históricos y colectivos, como sociedad. Y también pensar eso, ¿no? Como es una fecha para demostrar o mostrarle a las abuelas que hay continuidad, que hay un legado también, ¿no? De una generación, de generaciones nuevas que están también dispuestas, como hicieron ellas, a, a transformar mucha de la rabia, de la crueldad, del odio de esta época Mm. en ternura, en abrazo, en amor. Me parece que son fechas también para eso, ¿no? Para reivindicar esa pedagogía del amor, ¿no? Que en tiempos mucho más difíciles ellas supieron realmente eh, lidiar con esa crueldad horrible y construir desde la ternura, ¿no? Y desde el amor, y me parece que también está bueno poder entender esta fecha y el recuerdo como, bueno, como un legado y como una caricia a ellas también, ¿no?
Estamos escuchando a Jessie Murphy, es parte de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Quería aclarar algo que dijimos para que quede limpio en la información precisa, que son 138 les nietes recuperados por Ahí va. abuelas. Bien. La última noticia fue el 27 de diciembre del año 24. En buena hora cito al diario El País, porque son noticias Bien. internacionales, ¿no? Es Bien, claro. lo que pasó en Argentina, las características de lo que pasó en Argentina, de esta dictadura cívico-eclesiástico-militar y las violaciones a los derechos humanos es único en el mundo. El robo de bebés fue un episodio oscuro para la humanidad, lo que hizo la dictadura, que siempre que decimos y festejamos los 138 nietes recuperados, decimos, hay un montón que todavía tienen su identidad robada, lo cual es impresionante, ¿no? Por eso la dictadura y por eso el reclamo de memoria sigue vivo también, entre muchas otras cosas. Porque hoy, claro, hay un montón de personas que Es impresionante eso, ¿no? saben. Exacto. Y además también está bueno ya pensarlo y por eso, nada, re lindo que me entrevisten también jóvenes. Digo, pensar que no es solamente la vulneración del derecho a la identidad en esos nietos o nietas, también hoy, nada, con el último, por ejemplo, cuando vino Daniel Santucho, que es uno de los últimos nietos recuperados, él contaba eso, ¿no? Como lo significativo y la búsqueda por ahí de a momentos trascendió a su persona, sino que tiene que ver también con que hoy hay hijos de esos nietos y nietas, ¿no? Claro. Bueno, que también están siendo vulnerados en su derecho a la identidad. Y bueno, las abuelas sin dudas han sido gran constructoras del valor del derecho a la identidad y es muy importante, digamos, poder seguir defendiéndolo y bueno, y buscando sobre todo, ¿no? A los nietos y nietas que nos faltan, que es parte de la identidad también de nuestro país, ¿no? Como Es fue verdad. importante eso, sí. Y fue el plan sistemático de robo de bebés, fue una particularidad muy, Sí. eso, muy específica de la dictadura en Argentina. ¿Amar? Volviendo al tema de mañana, ¿va a ir gente de todas las edades? La idea sí es que participen también para que la intervención tenga color y demás, que vaya gente de todas las edades y lleven lo que tengan ganas de hacer. Nosotros también vamos a llevar algunas cosas y materiales y esas cosas y bueno, y tratar de dejar la plaza lo más linda posible para el 24. Y después está bueno que se acerquen a las demás actividades, las varietés culturales que se van a hacer en el Páramo y en Casa Q, van a ser lindos encuentros también para movilizar otras emociones, desde el arte, desde la cultura, desde la música, Totalmente. ¿no? Que están buenos esos encuentros también, además de la movilización, que igualmente el día de la movilización también va a haber actividades artísticas, culturales. Pero bueno, eso, quedan invitadísimos. Tenemos más preguntas, Jessy. Ah, listo, perfecto. Sí. Tomamos un ¿Tienen? matecito. Voy yo, dale. Yo quería preguntar sobre el tema de mañana. ¿Hay que llevar útiles para pintar o hay allá? Sí, si pueden, lleven, todo suma. Vieron que sobra mes al final del sueldo. No, vamos a llevar igual cosas, pero... Sobre bueno, media sí, final del sueldo. sí, Así estamos, no, sí. pero lleven. Ujú, Si tienen, lleven, y si no, igualmente va a haber. ujú. Jessy, yo te quería preguntar, ahora en un ratito también prepararon para preguntarte y para charlar un cachito del tema de qué es Red por la Identidad de Abuelas, eso te lo van a preguntar las chicas. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo se hace para hablarle a las nuevas generaciones? Justamente a generación como la de las chicas que están charlando con vos, de escuela secundaria, adolescentes, y esto te lo digo como una opinión personal que veo como un error desde diferentes sectores políticos, digamos, del campo nacional y popular, para no especificar, de querer como bajar ese mensaje a las generaciones más jóvenes en vez de interpelarlas para que surja desde esas generaciones la inquietud. No sé si me explico. Recuerdo claramente un spot, está bien, es en el marco de una campaña electoral, pero de este campo que era para mí absolutamente equivocado el concepto de bajarle línea a los pibes, del sentido de vení que yo te cuento cómo es esto, y el viejo le habla al pibe y le cuenta y le cuenta y le cuenta. Para mí, absolutamente desubicado y obsoleto. Me da la razón después el resultado de la última elección, que justamente gana una fuerza que viene a reivindicar lo opuesto a eso. No sé si se entendió un poco la pregunta.
Sí, a mí me gustaba como también, bueno, yo soy docente, eh, entonces también ahí creo que lo que planteás ahí como, bueno, algo que nos interpela un poco a todos y a Sí, todas hoy, eh, también tratando de eso, de entender a la juventud y bueno, y qué pasa con estas fechas, ¿no? Yo creo, ahí hay una autora, bueno, Sandra Raggio, que ella habla mucho de la pedagogía de la memoria y cómo trabajarla en adolescentes, con las juventudes. Y yo creo que ahí hay que, sí, pensar efectivamente nuevas formas de tender puentes, ¿no? Que primero desde, me parece a mí como esa idea como vos decís, ¿no? Más de arriba hacia abajo y de un mensaje más adoctrinador, no va, ¿no? no va, tal Siempre que, cual. no, desde ya que no va, porque bueno, eso es como letra muerta en algún sentido, ¿no? Sí, Me acuerdo que Darío Zeta en un videíto que una vez trabajé con estudiantes en el terciario decía eso, ¿no? Como cuando los derechos humanos se piensan como un contenido tipo estanco, o bueno, aprender las fechas, aprender las efemérides, aprender los datos y qué sé yo, y queda como, bueno, viste, no sé, los estudiantes, me imagino, ¿no? Van, escuchan, la absorben en ese momento, ven cómo lo pueden reproducir y ta, ¿no? sí, Ahora, lo interesante para mí justamente de estas fechas y de eso, de una nueva pedagogía de la memoria que tenemos que pensar desde espacios sociales, políticos, pero también creo que a nivel educativo, las y los docentes, digamos, tiene que ver con, primero, como poder situar esa memoria, ¿no? Creo que hay veces que se lee el pasado reciente y demás como desde cuestiones muy generales o nacionales, y a veces creo que hay una forma también de llegar a la juventud que tiene que ver con poder pensar en la dictadura, en el pasado y en todo lo que pasó, digamos, también desde lo local, desde lo regional, desde, digo, lo que pasó en del 76 en adelante no atravesó únicamente a Buenos Aires o a las grandes ciudades, también ujú, pasaron un montón de cosas en Chubut, en sus ciudades, en sus barrios, que eso, digamos, desde un sí, trabajo obviamente participativo y demás, puede primero generar otro tipo de interpelación, ¿no? Como desde otra cercanía con ese pasado, ¿no? Y después me parece que hay algo ahí de poder traer muchas de las cosas que explican eso que sucedió a pensar, bueno, justamente los derechos humanos en el presente, ¿no? Y cuáles son esos derechos que ellos tienen hoy o que no se cumplen, ¿no? sí, Como o que están poder. amenazados. Claro, Mm, exactamente, ¿no? Y pensar, para mí el ejercicio está en eso, en poder realmente que se puedan sentir sujetos de derechos y sujetos históricos, ¿no? Como desde el presente y en función de eso, bueno, trabajar sobre ese pasado, pero también desde sus realidades en el presente. Y, y no como un pasado que está allá, ¿no? Y que bueno, hay que aprenderlo y ya pasó. No, sino como justamente, ¿no? Ver de qué manera se lo trae el presente también para reflexionar sobre la realidad actual, sobre los derechos humanos en la actualidad, sobre un montón de cosas, ¿no? Que pueden necesariamente quizá mover otras fibras y conmover y poder eh, mirar como desde otra amplitud, ¿no? No sé. Pero mm. bueno, son cosas que, que, bueno, tienen que ver también, me parece, con los momentos y creo que eso que vos decís o el ejemplo de a veces otras generaciones transmitiendo sus experiencias, el relato en primera persona también, ¿no? Como que son Sí, eso me cosas parece que, fundamental. Yo lo que decía, no, claro, no esa, me refería a eso que decía, bueno, estábamos de acuerdo, pero para que quede claro, ese sí, mensaje de vení que yo te cuento, sentate, escuchame media hora, claro, 45 minutos, una hora, que yo te cuento todo, y no te vas a equivocar, con lo que claro. pensás, y claro, ahí queda como obsoleto, no interpela a las nuevas generaciones. Yo le preguntaba a las chicas Y por recién eso hay fuera que de pensar micrófono, desde cómo, ¿no? Se ¿cómo? interpela. No, digo que hay que pensar cómo efectivamente se ¿Cómo interpela y interpelar? me parece Sí, que yo, por que ejemplo, nosotros en el aula o con los grupos de los pibes con los que compartimos, por ejemplo, estuvimos discutiendo, no en tanto en cuanto al tema de la memoria en particular, porque esta fecha viene ahora, esto te lo cuento de hace unos meses, sino como en general el tema de los derechos. Por ejemplo, la discusión o el debate o la falsa discusión o falso debate del tema de la edad de baja de imputabilidad, que sería una pérdida de sus derechos o que interpela a estas generaciones como los chicos que están hablando, las chicas que están hablando con vos ahora. claro, exactamente.
Y también pensar eso, ¿no? Como la construcción en su momento del subversivo, hoy la podemos un montón de cuestiones, Mm, la construcción del enemigo sí, interno con las comunidades indígenas, digo, hay un montón de cosas en el presente que repiten ese pasado. el ataque a las comunidades LGTBQI más, ¿no? Claro, entonces pensarlas como, ¿no? Como pensar ese pasado también en términos de sujetos históricos y de continuidades desde el presente y de cómo también justamente aprender de ese pasado para tratar de que no se repitan algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que va un poco medio por ahí también, ¿no? Y no pensar eso, también la cuestión del contenido duro, dato duro, sino también poder ver de qué manera o qué otras formas se pueden encontrar como para estudiar ese pasado desde el presente, ¿no? Me parece. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es la Red por la Identidad de la abuela, de las abuelas de Plaza de Mayo? Bien. Bueno, les cuento, nosotros somos un espacio, se llama, bueno, Nodo, Costa y Valle de Chubut, o sea que nuclea un poco la costa y el valle. También hay otro nodo de la Red por la Identidad en la zona de la comarca andina. Y las abuelas tienen como, en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de esas más de 300 personas que hoy son desaparecidos y desaparecidas con vida, digamos, porque parte de su historia y de su identidad no la conocen, digamos, y hay un montón de familias que además los están buscando y esperando. Entonces, bueno, como parte de esa búsqueda de las abuelas por los nietos y las nietas que faltan, se han como extendido esta red, ¿no? O creado esta red de espacios que se llaman así, ¿no? Nodos de la red por la identidad de abuelas, y que tenemos el objetivo principalmente en distintos lugares del país, justamente de, por un lado, eh, podríamos decir, incentivar y promover y defender el derecho a la identidad, y por otro lado, en los distintos lugares en los que estamos, promover distintas iniciativas de difusión, de actividades y demás para buscar a esos nietos y nietas que faltan, que pueden estar, digo, en cualquier provincia del país, como en otros países también, ¿no? No se sabe dónde están. Entonces, las abuelas lo que hicieron es armar como esta red de distintos nodos, digamos, de gente que estamos en otros lugares que no es Buenos Aires, para tratar de encontrar a esos nietos y nietas que faltan. Entonces, un poco ese es el horizonte que nos reúne y somos distintas personas, desde docentes, de distintos espacios y demás, que bueno, nos nuclea o nos organizamos a partir de esa búsqueda, ¿sí? Y un poco lo que hacemos acá es, bueno, por un lado somos un espacio de referencia para, por ejemplo, quienes dudan de su identidad o no tienen preguntas sobre su identidad. Nosotros somos como una primera instancia a quienes pueden contactar, y a partir de contactarnos, nosotros ponemos, bueno, hacemos todo lo que se llama, bueno, hay distintos pasos a seguir y después derivamos a CONADI y demás en caso de que esa persona decida avanzar, digamos, en la búsqueda y que vayamos siguiendo una serie de pasos y demás. Entonces somos como una referencia también en la localidad y en la región para quienes dudan sobre su identidad, bueno, acudir a nosotros, y nosotros en ese sentido ayudamos y colaboramos en todo ese proceso, en articulación obviamente con abuelas, con CONADI, con los distintos organismos de derechos humanos. Entonces, bueno, somos como un espacio, un organismo de derecho humano acá en la ciudad que tiene como principal motor y objetivo contribuir a la búsqueda de esos nietos y nietas que faltan. Y obviamente militar por la defensa y la promoción del derecho a la identidad. ¿Sí? Tenemos una preguntita más, Jessy, antes de despedirte. Dale. Te íbamos a preguntar por qué participas de ese espacio, de este espacio. Yo personalmente, Sí. Buena pregunta. buena pregunta, sí, no lo había pensado de hecho, pero creo que hay distintas cosas. Yo soy de Rawson, como les decía. Bueno, Rawson está la cárcel, no sé si conocen la cárcel de Rawson, la unidad número 6, que ahí es de donde se fugaron en su momento presos políticos que después fueron masacrados en la masacre de Trelew. Bueno, yo hice mi secundaria ahí, en realidad yo soy de la Meseta, pero bueno, terminé la ¿De secundaria ahí en dónde? Rawson, de Chacayo Este. Mirá. Sí, hice toda mi primaria y bueno, viví en Chacayo Este, en Telsen, en Pastorini, en un montón de lugares, pero me defino de Chacayo Este porque ahí pasé la mayor parte de mi infancia.
Y los últimos 5 años de la secundaria viví en Rawson, ¿vieron? Y ahí, bueno, pasaban cosas, ¿vieron? En mi colegio, por ejemplo, los 22 de agosto se armaba, ¿viste? Un poquito, porque tenía docentes que, no sé, eran fechas para recordar a Valenzuela, que era el guardia cárcel que había, bueno, que murió en esa fuga, digamos, ¿no? Entonces, había una clara disputa por la memoria en la ciudad. Y yo nunca supe muy, o sea, en el colegio, vieron, en ese momento no me enseñaban mucho la otra parte de la historia, digamos, iba a un colegio salesiano. eh, bueno, nada, era como eso, ¿no? Más Valenzuela. Y mi familia, por ahí otro discurso y otra mirada sobre su pasado. A la vez nosotros cuando vivíamos en la meseta, mis viejos eran maestros rurales y muchos de sus amistades, vieron, allá en la meseta, habían sido presos políticos. Cuando salen muchos presos políticos de la cárcel y demás, con el retorno a la democracia, bueno, ahí se da un proceso de rearmado de sus vidas, en la que evidentemente hay algunos que terminaron en la meseta y acá en Chubut, y bueno, los amigos, amistades de mis padres, digamos, como madrinas o tíos, tengo por ahí expresos políticos, entonces estaba muy presente eso en mi casa. Después me voy a estudiar a La Plata y fue el juicio y participé, estuve en todo el proceso de Julio López. Pude entrar a un juicio a Checolás por el centro de estudiantes de mi facultad. Entonces medio que tuvo que ver con, me parece que muchas cosas, ¿no? Por un lado el contexto familiar, por otro lado el haber terminado la secundaria en Rawson y lo que significaba el 22 de agosto en mi escuela. Bueno, y mi ida a estudiar a La Plata sociología, que también es una carrera que me llevó mucho. Perdón, sí. No, decía hermosa carrera debe ser. Sí, linda, muy linda carrera. Y bueno, y ahí con el centro de estudiantes nos invitaban, ¿vieron? A cuando los procesos, cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, invitaban a participar y yo pude entrar, y no me voy a olvidar nunca el día que le vi la cara a Checolás, ¿no? Tremendo. Y bueno, y lo de Julio López nos marcó a todo el ambiente platense. Y bueno, creo que ahí están las motivaciones un poco que hacen que cuando me venga a vivir a Madrid termine un poco. Jessy, eso que dijiste me generó empatía en el sentido de que en una época, no sé cuántos años tenés, no te quiero preguntar la edad como en el programa de Mirta, pero digo, más o menos... 36. Bueno, yo tengo 38, de la misma generación, pero me parece que me generó empatía eso que me dijiste, lo de Echecolás y lo de Julio López, porque Sí. había como una... en ese clima de época del que hablaba, no sé, lo escuché hace poco hablar a Dolina de un clima de época. Era un clima de época distinto, festivo del pueblo, en donde se reivindicaban un montón de cosas que habían estado ocultas o calladas durante muchos años, con un gobierno que te guste más o menos. Tuvo una política activa en ese sentido, bajar el cuadro de Videla, reivindicar a abuelas y madres de Plaza de Mayo. Había un clima de reivindicación de la memoria, ¿no? No, Y justo en esa época, en ese momento, donde esto estaba siendo revisado, donde las abuelas y madres otra vez tenían mucha visibilidad positiva, por decirlo de alguna manera, pasó eso de Julio López y ahora que te escuché decirlo, no me parece que haya sido casualidad, sino justamente un mensaje para como... Toda esa generación. Sí, definitivamente. Y sí, nos marcó fortísimo, ¿vieron? Pero yo eso tengo, bueno, por un lado, ahí me agarró como una entre piel de gallina y nostalgia. Tremendo. No, porque, bueno, además yo me acuerdo de eso, ¿vieron? Mi familia, ya les digo, ¿no? Como tengo madrinas y demás que fueron presas políticas de ERP, bueno, y me acuerdo el momento ese de bajar el cuadro y todo, en la generación de mis viejos y de sus amigos, fue como simbólicamente y o sea, había Claro. Es una emoción en la gente. Y después, bueno, yo, viste, recién llegado a La Plata, que no entendía mucho nada, la verdad, de repente termino y ahí fue como, mirá, todo esto está pasando, que no hablamos también un poco del proceso de juicios por la verdad y demás. Sí. Eso sin duda fue como, si bien nuestro país tiene esa particularidad respecto a cómo se ejerció el terrorismo de Estado, también tiene una particularidad que es ejemplo en el mundo, ¿no? De cómo después se condenó, se llevó a la justicia y los juicios de lesa humanidad en ese momento, y yo me acuerdo, era
que pude entrar a ese juicio y me acuerdo de toda la calle cortada, lleno de gente, era como una fiesta, ¿viste? Una fiesta, realmente se sentía así. Y bueno, y lo de Julio López sin duda fue como, me parece a mí como, eh, sí, un mensaje para toda esa generación. Eh, pero bueno, yo creo que ahí estuvieron un poco las motivaciones y me parece que si bien hoy estamos en otro contexto, todo eso sigue estando en nuestra generación y yo siento que en los jóvenes, así hayan votado a Milei o no, digo, hay cosas que estamos viendo ayer con los jubilados y lo que pasó, hay cosas a las que, viste, no nos vamos a poder acostumbrar como sociedad y creo que hay umbrales de tolerancia que la sociedad argentina y que, digamos, no, o sea, por suerte me parece a mí, ¿no? Que bueno, que hay que eso, tender puentes con la juventud, pero que no creo que porque mucha gente haya votado Milei necesariamente quieran que vuelvan los milicos, o hay cosas que están viendo hoy que me parece que en todo caso hay que ver de qué manera volvemos a tender puentes, ¿no? Como en algún sentido, no sé. Mm, Pero bueno, qué linda época. mm. Para nuestra generación fue un momento muy lindo, la verdad. Bueno, te queríamos agradecer por tu tiempo y No, gracias a gracias. usted por invitarme. Y bueno, nos vamos a una tanda. Bueno, yo ya estaría, ¿no? Sí, 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 gracias. Bueno, muchas espero gracias. entonces encontrarlas en algunas de todas estas actividades y Ujú, ya les vi la cara, así que vengan y preséntense y nos saludamos. ujú. Dale, Bueno, que Muchas anden muy bien gracias. y gracias por todo. Chau, chau. chao. Chao.